Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el estudio de Los Salares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, Javi Pater. Futuro Imperfecto, radio podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes, música y, en definitiva, una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, con miradas puestas al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o incluso menos conocidos. En definitiva, cualquier tipo de evento que para la ciudad haya significado un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio. Un viaje único. Una experiencia única. Durante siglos la historia se escribió desde lo alto, desde el trono, desde la espada, desde la firma que sellaba tratados y desde el nombre que encabezaba las crónicas. Pero toda arquitectura del poder se sostiene también sobre pilares que rara vez aparecen en primer plano. Mujeres que reinaron e hicieron posible el reino. Hijas destinadas al pacto. Hermanas convertidas en garantía. Madre cuyas funciones fue asegurar la continuidad de una dinastía y de una idea del mundo. Decir Infanta Catalina es pronunciar un nombre que contiene varias vidas. Catalina como hija, nacida en el seno de una monarquía que se está redefiniendo. Catalina como hermana, inserta en una red de afectos, rivalidades y responsabilidades dinásticas. Catalina como madre, cuerpo y tiempo al servicio de la continuidad política. Su existencia no puede leerse como una biografía aislada, sino como un nodo en una compleja trama de poder, linaje y memoria. Para acercarse a figuras como la infanta Catalina no basta con enumerar hechos. Es necesario un tipo de mirada que combine el rigor y la sensibilidad, y contexto, archivo y humanidad. Esta es la propuesta que hoy nos trae Vicente Sánchez Moltó, cronista oficial de Alcalá de Henares. La aproximación a la historia no se limita a lo no visible, sino que interroga también aquello que fue silenciado, desplazado o considerado secundario. Alcalá de Henares no es un mero decorado para esta reflexión. Es una ciudad atravesada por la historia del pensamiento, por la palabra escrita, por la tensión constante entre poder, fe y conocimiento. Y ahora escucharemos a Vicente Sánchez Moltó en la conferencia La Infanta Catalina, hija, hermana y madre de reina. Bueno, pues me dicen que el aforo ya está completo, con lo cual pues ya vamos a empezar. Bueno, ante todo darle las gracias porque en un día tan absolutamente desagradable, frío, lluvioso como este y ventoso encima, pues que hayan hecho el esfuerzo de venir a escucharme. De verdad que les doy las gracias.
Es la tercera vez que el tercer festival, Alma Catalina de Aragón, y la tercera vez que pues me encargaron dar una conferencia. Como a mí no me gusta repetirme, pues cada año la he ido cambiando y dándole un enfoque pues a algo distinto, ¿no? El año pasado, por ejemplo, pues hablé mucho de las películas en las que aparecía Catalina de Aragón, poniendo incluso pues hasta pasajes de algunas de esas películas por las diferentes actrices que habían interpretado al personaje. Y en esta ocasión me ha parecido interesante porque es algo que no es nada común, el hecho de que Catalina de Aragón fuera hija de una reina y a su vez fuera madre de una reina. Hay que contar una cosa, cuando hablamos de reinas hay que distinguir entre lo que es una reina, que reina, propiamente dicho, aunque sea un poco una redundancia, y una reina consorte. Estamos hablando de reinas que reinaron, que efectivamente reinaron, que no eran simplemente mujeres que se habían casado con reyes y que por lo tanto eran reyes consortes. Es una circunstancia, ya digo, que no es nada corriente, no es nada común en la historia, hay muy poquitos casos y este precisamente es uno de ellos. La infanta Catalina fue hija de una reina que reinó, la Isabel I de Castilla, y a su vez fue madre de María I de Inglaterra, que fue también una reina que reinó, no era reina consorte, sino que reinó. Pero además se da una circunstancia, como ya veremos, y es que Catalina, aun siendo reina consorte, fue también reina gobernadora, reina regente, durante pues un periodo de tiempo que luego ya explicaré un poquito más adelante, ¿no? Bueno, vamos a empezar naturalmente pues hablando de su madre, de Isabel. No voy a hacer una biografía, ni mucho menos, de Isabel, porque bueno, primero hay muchas biografías y hay muchas formas de acceder a esta información. Lo que voy a contar es un poco cómo Isabel, que no estaba en absoluto predestinada a haber sido reina, cómo llegó a ser reina, porque también se dieron una serie de circunstancias, ¿no? Bueno, Isabel de Castilla nace el 22 de abril del año 1451, día de Jueves Santo. Era hija del rey Juan II de Castilla y de su segunda esposa Isabel de Portugal. Por lo tanto, nació como infanta. Pues el título de heredero y príncipe de Asturias y por lo tanto pues futuro o posible rey correspondía a su hermano de padre, don Enrique. El rey Juan II muere en 1454 cuando Isabel tenía solo 3 años y el rey en su testamento deja establecido claramente su sucesión. Dice que la corona recaerá en su primogénito, don Enrique, y que en caso de que no dejara descendencia legítima, Enrique pasaría al infante Alfonso, que era el segundo varón en el orden de sucesión. La educación de Isabel recayó en Lope de Barrientos, que era canciller mayor de Castilla y obispo de Cuenca, y en Gonzalo de Illescas, prior de Guadalupe. Ya antes de comenzar su reinado, ya surgieron problemas con Enrique, por su incapacidad para poder engendrar heredero. Eso era evidentemente un gran problema, porque las monarquías, si en algo se sustentan, es precisamente en la continuidad, en contar con un heredero, naturalmente, entre comillas, varón en aquel tiempo. Ya digo que las reinas, pues prácticamente la función que tenían las reinas consortes, básicamente era la de tener hijos, la de dotar de herederos a la corona. Esa era su finalidad. Prácticamente no tenían otra. Lo que ocurre es que hubo algunas reinas consortes, bueno, pues que hicieron algo bastante más de lo que en principio se le tenía adjudicado, ¿no? ¿Quién fue? Pues Enrique IV, que naturalmente pues pasó a la historia como el impotente, ¿no? Después de 13 años de matrimonio, Enrique IV decidió anular su matrimonio con Blanca de Navarra y volvió a contraer matrimonio con la hermana de Alfonso V, Juana de Portugal, Alfonso V de Portugal. Claro, no tenía hijos y claro, evidentemente él no iba a ser el causante, ¿no? Había que echarle la culpa a alguien y que menos que echarle la culpa pues a su mujer, a la reina. Y entonces, bueno, pues anuló el matrimonio y se volvió a casar. En 1462, finalmente, la reina da a luz a una hija que ha pasado a la historia como Juana la Beltraneja.
pues evidentemente, claro, si él no podía concebir, pues bueno, pues la rumorología de la época pues dijo que estableció que era hija del valido del rey, de Beltrán de la Cueva, de ahí viene el nombre de la Beltraneja. Isabel ejerció como madrina de bautismo de la niña, que al poco fue jurada heredera por las Cortes. La Liga de Nobles declaró tirano al rey y decidieron sustituirla por el que consideraron que era realmente su heredero, el infante Alfonso. El 5 de junio de 1465 tiene lugar lo que se ha conocido como la farsa de Ávila, que consistió en levantar un tablado de madera en el exterior de las murallas y allí sentaron a un muñeco que representaba al rey. Estaban presentes en el acto el arzobispo Carrillo, el marqués de Villena, el maestre de la Orden de Calatrava, el conde de Paredes, el conde de Plasencia, el conde de Miranda del Castañar, el conde de Benavente y muchos otros nobles menores, pero bueno, todo ello rodeado de muchísimo público. Tras celebrar una misa se leyó una serie de acusaciones pues por las que se consideraba que Enrique IV pues, que era indigno al trono. Se despojó al muñeco de sus atributos de realeza y comenzaron a lincharlo mientras lo insultaban hasta que lo tiraron al muñeco al suelo. Todo muy simbólico, ¿no? A continuación subieron al tablado al infante Alfonso, que era un niño de 12 años, y lo proclamaron rey como Alfonso XII, al grito de Castilla por el rey don Alfonso. En 1468, Alfonso muere en Cardeñosa. Dicen que probablemente envenenado. A pesar de las presiones de los nobles, Isabel rechazó proclamarse reina mientras que Enrique IV estuviera vivo. Consiguió que su hermanastro le otorgase el título de princesa de Asturias en una discutida ceremonia de la que habrán oído hablar, el famoso pacto de los toros de Guisando, el 19 de septiembre de 1468, la Concordia o el pacto de Guisando. En ese momento, Enrique IV la reconoce como princesa de Asturias y, por lo tanto, heredera al trono de Castilla. Ya digo que se constituye como heredera del trono de la corona por delante de Juana, que era su sobrina y ahijada. Y que ella era hija, en teoría, de Enrique IV, pero, ya saben, según las habladurías, de Beltrán. A los 3 años habían comprometido a Isabel con Fernando, el hijo del rey don Juan II de Aragón. Pero Enrique IV, 6 años después, decide romper ese acuerdo y la compromete con Carlos, con el príncipe de Viana. El matrimonio no llegó a consolidarse porque pues se opuso ferramente, naturalmente, por Juan II de Aragón, que le interesaba muchísimo que Isabel se casara con su hijo. También fueron infructuosos los intentos de Enrique IV por desposarla con el rey Alfonso V de Portugal, tío segundo, de segundo grado de Isabel, y casi 20 años mayor que ella. En 1464 logró reunirlos en el monasterio de Guadalupe, pero Isabel se negó rotundamente alegando la gran diferencia de edad que existía entre ambos. Cuando contaba 16 años, Isabel fue comprometida con Pedro Girón, de 43 años, maestre de la Orden de Calatrava y hermano de Juan Pacheco. Pero Girón murió por causas desconocidas mientras realizaba el trayecto para encontrarse con su prometida. Enrique IV combinó de nuevo el enlace entre Isabel y el duque de Braganza y rey de Portugal, Alfonso V, ya que en el Tratado de los Toros de Guisando se establecía claramente, se había acordado, que el matrimonio de Isabel debía celebrarse con aprobación del monarca, con aprobación de Enrique IV. La propuesta entrañaba también el proyecto de casar a su hija Juana, la Beltraneja, con el príncipe heredero Juan, hijo de Alfonso V de Portugal. De esta manera, Isabel sería trasladada al reino vecino y a la muerte de su esposo, los tronos de Portugal y de Castilla pasarían a Juan II de Portugal y a su esposa Juana, la Beltraneja. Pero Isabel se negó rotundamente a este nuevo matrimonio. El monarca francés pidió entonces la mano de Juana para su hermano, el duque de Guyena. Se hicieron hasta esponsales en 1470 en Medina del Campo, pero el duque murió 2 años después de tuberculosis antes de conocer incluso personalmente a Isabel.
En ese momento, Juan II de Aragón trató de negociar en secreto con Isabel la boda de su hijo, con su hijo Fernando, aquella que ya estaba palabrada desde el principio, ¿no? Desde los inicios, desde que Isabel era niña. Isabel y sus consejeros consideraron que era el mejor candidato para ser para ser su esposo, pero había un impedimento legal, ya que eran primos segundos. Es decir, sus abuelos, Fernando de Antequera y Enrique III, eran hermanos. Personas del entorno de Isabel falsificaron, y eso es real, una supuesta bula pontificia de junio de 1464, por la que el anterior papa, ya no, en aquel momento ya había muerto, Pío II, a favor de Fernando, en la que se le permitía contraer matrimonio con cualquier princesa con que le uniera un lazo de consanguinidad de hasta tercer grado. Ya digo que esa bula era una bula completamente falsa y fabricada. Isabel aceptó y se firmaron las capitulaciones matrimoniales de Cervera el 5 de marzo de 1469. Un momentito que me está saliendo aquí un mensaje de internet. Ante el temor de que Enrique IV abortara los planes de esta boda, en mayo de 1469, y con la excusa de visitar visitar la tumba de su hermano Alfonso, que reposaba en Ávila, Isabel abandonó Ocaña, que era el lugar donde estaba, y Fernando atravesó toda Castilla en secreto, disfrazado de mozo de mulas de unos comerciantes. Finalmente, el 19 de octubre de 1469, contraen matrimonio en el Palacio de los Viveros de Valladolid. Como ven, la boda tuvo su historia, ¿no? El matrimonio, naturalmente, en cuanto se enteró Enrique IV, pues eso, surgió el enfrentamiento con Isabel, ¿no? En 1471, el Papa Sixto IV envía al cardenal Rodrigo de Borja a España como legado papal, pues, bueno, pues para solucionar diversos asuntos políticos en la península. Y entre ellos, naturalmente, pues el enlace que ya digo que se sostenía sobre una bula falsa. Borja traía consigo la bula de Simancas, que dispensaba de consanguinidad a los príncipes Isabel y Fernando. Por lo tanto, digamos que lo que hacía era legalizar ante la Iglesia esta boda. Pero a cambio de la bula obtuvo la concesión de la ciudad de Guardia a su hijo Pedro Luis. Es decir, que el cardenal Rodrigo de Borja no lo hizo gratis, vamos. Bueno, como ya llega, Isabel I ya es reina, ¿no? Muere Enrique IV e Isabel es proclamada reina de Castilla el 13 de diciembre de 1474 en Segovia, basándose pues, en la legitimidad del Tratado de los Toros de Guisando, en el que bueno, pues, la había nombrado Enrique IV como princesa de Asturias. Surge naturalmente pues, una guerra civil, una guerra por la sucesión castellana que duró 4 años, desde 1475 hasta el 79, entre los partidarios de Isabel y los partidarios de su sobrina Juana. Hay que contar que, por ejemplo, pues uno de ellos era el don Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, del que aquí en Alcalá pues, tenemos un monumento, porque bueno, fue un hombre que realmente hizo muchas cosas por Alcalá, que en un primer momento había apoyado a Isabel, pero que luego cambió de opinión y empezó a apoyar a la Beltraneja, a Juana. Incluso llegó a decir aquello, yo la saqué de la rueca, de la costura, y yo la volveré a ella. Se equivocó, al final fue reina. Finalmente, pues el Tratado de Alcosabas en Portugal pues, puso fin a la contienda, reconociendo a Isabel y Fernando como reyes de Castilla a cambio de ciertas concesiones que se le hicieron a Portugal. Isabel instruyó a sus hijos en las obligaciones que tenían tanto como hijos de reyes y que debían sacrificarse muchísimo por ese motivo. Siempre les llevó en sus campañas militares, es decir, nunca dejó la enseñanza, la educación en manos de otras personas, no, ella les llevaba a todas sus campañas militares. Y también, naturalmente, pues veló por su bienestar. Aquí, bueno, pues pueden ver 2 cuadros de Isabel, 2 cuadros contemporáneos. Aquí la tenemos en 1480, embarazada de uno de sus hijos, y ya pues en 1500, hacia 1502, ya ven como más envejecida en un cuadro famoso de Juan de Flandes, un cuadro muy, muy conocido.
La reina Isabel fue una mujer muy culta, protectora de las artes, era además una gran coleccionista no solamente de pinturas, sino de telas, bordados, relicarios, joyas y también de literatura. Dice Enrique González Fernández de ella: fue una reina humanista porque promovió y ella misma cultivó los Studia Humanitatis. No solamente fue mecenas del mundo del arte, sino también patrocinó la actividad literaria. Este interés le nació pues, a una temprana edad de 16 años. Encargó para componer obras a Diego de Valera, a Gómez Manrique o a Alfonso de Palencia, entre otros autores de la época. Pero además no solamente protegió humanistas españoles, sino que también se trajo a algunos muy prestigiosos de Italia, como Lucio Marineo Sículo o Pedro Mártir de Anglería, que además los pondría precisamente al servicio de la educación de sus hijos. Bueno, ya digo que no voy a contar su biografía, es decir, lo que he contado es cómo llega a ser reina, ¿no? Y el nivel cultural y cómo educó a sus hijos, cómo se preocupó muchísimo de la educación de sus hijos. Falleció el 26 de noviembre de 1504 en el Palacio de Medina del Campo y después ya saben que sus restos mortales pues, fueron trasladados junto con los de Fernando el Católico, que fueron pues, trasladados a la Capilla Real de Granada y allí fueron enterrados cuando luego murió Fernando el Católico. Como muy bien saben, después de la muerte de Isabel, Fernando el Católico, bueno, pues contrajo de nuevo matrimonio y, bueno, pues se dio la circunstancia de que no tuvieron hijos, pero si hubieran tenido, naturalmente, pues se habrían de nuevo separado las dos coronas, la corona de Castilla y la corona de Aragón. Vamos a hablar de los hijos de Isabel y de Fernando. Está en primer lugar Isabel de Aragón, que casa con Alfonso I y a su muerte con Manuel I. Por lo tanto, pues fue en dos ocasiones reina consorte de Portugal. Juan de Aragón, que casa con María de Austria, pero que fallece. Este era realmente el que tenía que haber sido rey, pero falleció a los 19 años, ante el enorme y gran disgusto de sus padres, ¿no? de Isabel y de Fernando. Juana de Castilla, la mal llamada por la historia Juana la Loca, fue reina nominal de Castilla junto con su padre entre 1504 y 1516. Su padre no la permitió, naturalmente la tenía bien controlada. Y posteriormente a la muerte de su padre, también fue reina, además de Castilla, de Aragón y de Navarra, pero ya con su hijo Carlos V, que también la tuvo recluida y que tampoco la daba muchas posibilidades, ¿no? Pero que realmente ella era la que tenía que haber sido la reina, y no reina nominal, sino reina efectiva y real. Luego tenemos a María de Aragón, que fue la segunda esposa de Manuel I y por lo tanto también reina consorte de Portugal. Es decir, que con Manuel I primero se casó a Isabel de Aragón, a la primera hija, y luego posteriormente a María de Aragón. Bueno, vamos a ver, ya entramos en la infanta Catalina, ¿no? Es la quinta que nos faltaba. Desde finales de octubre de 1485, los reyes Isabel y Fernando residirán en el Palacio Arzobispal. Era una cierta costumbre, ya saben que la corte en aquel momento era itinerante, y había una cierta costumbre de que los reyes, y sobre todo los reyes católicos, pasaran el invierno aquí en el Palacio Arzobispal de Alcalá. Lo hicieron en varios años, como luego enseguida veremos. Bueno, era una costumbre que tenían. No sé por qué eligieron una zona realmente fría, como podemos hoy comprobar, ¿no? Bueno, el caso es que el 15 de diciembre nace la infanta Catalina y un mes y pico después, el 20 de enero, todavía seguían en Alcalá, la reina, pues los reyes reciben por primera vez en audiencia a Cristóbal Colón. Esa es la razón de que la primera entrevista que tuvieron, pues que se tuviera lugar en Alcalá, en el Palacio Arzobispal. Respecto al nacimiento de la infanta Catalina, los anales complutenses explican, llegó la hora en que fió a la luz la reina una hermosa infanta, a 15 de diciembre de este año, día jueves, a quien 8 días después bautizó el arzobispo en esta santa iglesia con solemne pompa, y en este sagrado bautismo la llamaron Catalina, que se celebró con grandes fiestas de toros y juego de cañas y otras demostraciones de alegría, en que se demostraron los ánimos generosos de los caballeros cortesanos, no quedándoles inferiores los de esta villa, tan acostumbrados siempre a agasajar el gusto de sus reyes.
La bautizó el gran cardenal de España, Pedro González de Mendoza, naturalmente pues en la colegiata de San Justo. Todavía en aquel tiempo no era magistral, ni tampoco naturalmente catedral. Le pusieron el nombre de su abuela inglesa, Catalina de Lancaster, hija de John Gaunt, esposa de Enrique III de Castilla, que llegaría a ser corregenta con su hijo Juan II. Como rey de Aragón, Fernando le otorgó a su hija el título nobiliario de infanta de Aragón. Esa es la razón por la que se llama Catalina de Aragón, no porque naciera en Aragón, sino simplemente porque su padre, que era rey de Aragón, le dio ese título de infanta de Aragón. Catalina regresó en varias ocasiones a Alcalá, claro, junto con sus padres, ¿no? En septiembre de 1494, sabemos que estuvo aquí, y luego desde noviembre de 1497 hasta abril de 1498. Estuvieron ahí 6 meses residiendo los reyes aquí en Alcalá. Aquí pasaron el duelo por la reciente muerte en Salamanca de su hermano, el príncipe Juan, el que iba a ser realmente el que era el heredero. Cuando solamente contaba 3 años de edad, en 1488, se concierta su matrimonio con Arturo, príncipe de Gales y primogénito del rey de Inglaterra, Enrique VII. 10 años después, los reyes recibirán aquí en el Palacio Arzobispal de Alcalá al embajador de Enrique VII, quien urgió a Fernando al cumplimiento del acuerdo matrimonial. El acuerdo sería refrendado, pactándose una dote de 200.000 escudos y fijándose su marcha a Inglaterra cuando su prometido cumpliera la mayoría de edad, que en aquel momento pues, establecía para los reyes en los 14 años. Catalina empezó a aprender a leer y escribir a los 6 años de edad, que es cuando recibió su primera escribanía. Entusiasmada con el nuevo humanismo que llegaba desde Italia, la reina Isabel, como he dicho, pues contrató como tutores a algunos de los humanistas italianos más importantes para la educación de todos sus hijos y sus hijas. Catalina, como sus hermanas, tuvo como preceptores, ya le he dicho, a Lucio Marineo Sículo y a Pedro Mártir de Anglería, y a los hermanos Geraldini, de los cuales el menor, Alessandro, le acompañará a Catalina como su confesor en su viaje a Inglaterra. La formación de Catalina fue muy elevada, tanto que llegó a sorprender a Erasmo de Rotterdam cuando la conoció en Inglaterra, y no dudó en afirmar: la reina está bien instruida, no solo en comparación con su mismo sexo. Es decir, que tenía realmente una enorme formación. Aquí tenemos una fotografía de Catalina joven, a los 11 años, también un cuadro hecho por Juan de Flandes, el mismo que retrató a su madre. El cuadro es de hace 1496 aproximadamente. Aprendió a hablar, leer y escribir en castellano, latín, además de hablar francés y griego. Estudió Derecho Canónico y Civil, aritmética, literatura clásica, historia, filosofía, religión y teología, además de otro montón de materias. Llegó a ser excepcionalmente culta para la época, incluso para las reinas. Según las crónicas inglesas de la época, poseía unas cualidades intelectuales con las que pocas reinas podían rivalizar. Cuando la infanta contaba 15 años, 14 Arturo, el príncipe Arturo, el 17 de agosto, zarpa desde La Coruña en dirección hacia Inglaterra. Tras un mes de navegación, una navegación bastante complicada, Catalina llegó al puerto de Plymouth, donde fue recibida por el obispo de Bath en representación del príncipe Arturo. Tras conocerse, el 4 de noviembre, en Dummersfield, Arturo escribió una carta a sus padres, en las que le decía que estaba inmensamente contento de contemplar la bonita cara de su novia. Es decir, que le cayó muy bien, le gustó mucho. El 14 de noviembre de 1501, Catalina y el joven príncipe de Gales se desposarán en la Catedral de San Pablo de Londres. Poco después de la boda, se pagó la mitad de la dote acordada, las 200.000 coronas. Arturo fue enviado por su padre como príncipe de Gales al castillo de Loudot para presidir el Consejo de Gales y las marcas galesas, siendo acompañado ya de la princesa de Gales, naturalmente, de su esposa. La pareja se instaló en el castillo Lodge de Loudot. Aquí tenemos un retrato del príncipe Arturo de hacia el año 1500. Unos meses después, los dos se enferman, posiblemente de una enfermedad epidémica que hubo en Inglaterra, se conoció como el sudor inglés, que realmente arrasó la zona. El 2 de abril de 1502, el joven príncipe muere y deja a Catalina viuda.
Según Catalina y los personajes de su entorno, el matrimonio del joven príncipe jamás se consumó, por lo tanto ella permanecía virgen. Esta circunstancia, luego lo veremos, originaría una gran controversia años después. Enrique VII, es decir, el padre, se tuvo que enfrentar al reto de evitar la obligación de devolverle al padre de Catalina, a Fernando, la mitad de la dote, que era evidentemente pues una cantidad bastante elevada, ¿no? Hizo todo lo posible por no devolverla. Mientras tanto, la princesa vivía virtualmente prisionera en Durham House, en Londres. Carecía de dinero y le costaba mantener tanto a sus damas de compañía como a sí misma. Lo pasó realmente mal. Su padre, en 1507, la nombra embajadora para defender los derechos de los españoles en Inglaterra, siendo la primera mujer embajadora en toda la historia de Europa. Aunque Enrique VII y sus consejeros esperaban que Catalina pues, fuese fácil de manipular, no tardaron en darse cuenta de que estaban muy equivocados. Catalina tenía un buen genio. Ocurrió una circunstancia, la muerte de la reina inglesa Isabel de York en 1503, y esto hizo que Enrique VII, con el fin de no devolver la mitad de estos 100.000, de los 200.000, abordara un nuevo plan. Dado que era viudo, él llegó y dijo, pues mira, soy yo el que me caso con Catalina. Se había casado con el hijo, ahora es el padre el que se casa con ella. Bueno, naturalmente el plan ese lo rechazó Isabel de Castilla, Isabel la Católica lo rechazó indignada, ¿no? Muerta una vez Isabel I en 1504 y habiendo enviudado su hija Juana la Loca, en 1506 de Felipe el Hermoso, pues Enrique VII negocia la boda con Juana, con la inquietante hija de los reyes católicos, ¿no? Aunque tuvo el beneplácito de su padre, de Fernando, que llegó a decir que me place, es decir, que me gusta, se le oyó decir, Juana lo rechazó rotundamente, dijo que no se casaba evidentemente con el rey de Inglaterra. Finalmente lo que se acuerda es que Catalina se case con Enrique, duque de York, que era el segundo hijo de Enrique VII y que era 5 años más joven que ella. Pero esto planteaba un problema. Al ser hermano de Arturo, el matrimonio con Enrique dependía de la concesión de una dispensa papal, ya que el derecho canónico prohibía que un hombre se casara con la viuda de su hermano. Catalina testificó que su matrimonio nunca se había consumado, el matrimonio con Arturo, debido a su juventud y al carácter enfermizo del príncipe, hecho que fue certificado por el Papa Julio II. De este modo se mantuvo el primer proyecto de la boda de Catalina con el nuevo príncipe de Gales, aunque evidentemente no con Arturo, sino con Enrique, con el otro príncipe de Gales, con su hermano. En 1509 fallece el rey Enrique VII y su hijo Enrique VIII, con 17 años, asume el reinado, mostrando su deseo de poseer con cuanto antes a la princesa. La boda se celebró 2 meses después, tan solo 2 meses después, el 11 de junio de 1509, 7 años después de la muerte de Arturo. La pareja se casó en una ceremonia privada que tuvo lugar en la iglesia de Greenwich. Catalina tenía 23 años, mientras que al rey le faltaban unos días para cumplir los 18. Según la costumbre, los recién casados pasaron la noche antes de su coronación en la Torre de Londres. El domingo 24 de junio de 1509, Enrique VIII y Catalina fueron ungidos y coronados por el arzobispo de Canterbury en una ceremonia celebrada en la abadía de Westminster. Y a continuación se sirvió un banquete en el hall de Westminster. Aquí tienen un cuadro también de Enrique VIII a los 18 años de edad. Una imagen muy distinta de la que estamos acostumbrados a ver de Enrique VIII, ¿no? En aquel momento tenía 18 años solo, ¿no? Sus excesos aún no le habían pasado factura. Aquí tenemos un grabado en el que se representa precisamente la coronación de ambos. Y bueno, pues durante el mes siguiente a la coronación, la reina se presentó al público inglés en muchas ocasiones sociales. Causó una gran impresión excelente y fue muy bien recibida por el pueblo inglés. Les hago notar que encima de Enrique tenemos la rosa de los Tudor y encima de Catalina está la granada. Fue el símbolo que ambos, digamos, adoptaron.
En este grabado que tenemos aquí vemos cómo se entrecruzan la rosa Tudor con la granada. Fue el emblema. Y precisamente este motivo lo encontramos en este colgante, del que ahora contaré la historia porque realmente es una cosa francamente curiosa, muy conocida. En el anverso ven que hay una K y una H y una K, que está, naturalmente hace referencia pues a los reyes, ¿no? A los dos reyes. Y abajo hay un tous jours, que luego explicaré qué es. Y en el reverso, bueno, pues aparece de nuevo entrelazada la rosa Tudor con la granada. Bueno, tiene una historia este colgante, no crean que es una cosa conservada de aquellas épocas, de aquel tiempo. En el año 2019, Charlie Clark, en Warwickshire, extrajo a unos 30 centímetros bajo tierra una cadena de oro de 75 eslabones, con un eslabón en forma de mano y un colgante en forma de corazón. En el anverso, como hemos visto, una rosa, anverso o reversa, depende como lo consideren, una rosa Tudor entrelazada con un arbusto de granada y las iniciales H y K, de Henry y Catherine, naturalmente en inglés. Y la inscripción tous jours. Tous jours en francés significa siempre. Los análisis científicos confirmaron que el pendiente era anterior al año 1530. Puede tratarse de un premio en unas justas o parte de un traje usado pues, en alguno de los torneos organizados por Enrique VIII. El colgante en la actualidad se exhibe en el British Museum. Pero Catalina no fue una simple reina consorte, llegó a ser reina regente gobernadora de Inglaterra y de Irlanda. Tras concluir una alianza con Luis XII de Francia, el rey de Escocia, Jacobo IV, declara la guerra a Inglaterra en 1512. El 11 de junio de 1513, el año siguiente, Enrique nombra a Catalina como regente gobernadora de Inglaterra, mientras que él viaja a Francia para batallar, para la batalla de Guinea Gate. Al año siguiente, Jacobo IV invade Inglaterra. Y el 3 de septiembre, Catalina le ordena a Thomas Lowell que reúna un ejército en los condados del centro de Inglaterra. Catalina, pese a estar embarazada, cabalgó hacia el norte en armadura completa, vestida con armadura completa, para dirigirse a las tropas. Se dirigió a las tropas, las arengó y, bueno, pues al final ganaron, evidentemente, esa batalla. Catalina estaba cerca de Buckingham cuando le llegó la noticia de la victoria, a su vez, de la victoria en la batalla de Flodenfield, en la que Jacobo IV fue derrotado y, bueno, pues muerto por las tropas inglesas el 9 de septiembre de 1513. Le envía una carta a Enrique junto con un trozo del chaquetón sangriento de Jacobo IV para que el rey, Enrique VIII, lo utilizara como bandera en el asedio de Tournai. Enrique más tarde se vería inmerso, pues naturalmente, en un asunto bastante delicado, porque ¿qué es lo que pasó? La reina estaba embarazada, pero perdió al hijo. Y entonces, bueno, pues muchos dijeron que la causa había sido pues el hecho de que hubiera cabalgado una distancia bastante grande, pues vestida con una armadura. Pero hay que tener en cuenta que no era una reina consorte en ese momento, era reina gobernadora, regente de Inglaterra. Por lo tanto, ella tenía que dirigir, digamos, la guerra que había en ese momento con Escocia, con el rey de Escocia. Vamos a hablar de los embarazos e hijos de Catalina, que aquí es donde está el grandísimo problema. Entre 1510 y 1518, Catalina tuvo al menos 6 embarazos documentados, de los que varios murieron en el parto o poco después. El 1 de enero de 1511 nace Enrique, duque de Cornwalls, pero que fallece repentinamente 53 días después. En diciembre de 1514 nace el príncipe Enrique, que también fallece poco después. El 18 de febrero de 1516 nace María. María fue bautizada 3 días después en una gran ceremonia en la iglesia de los franciscanos observantes. Es la única que llegó a edad adulta de todos los hijos de Catalina y de Enrique, bueno, de Catalina. De Enrique VIII hubo otros posteriormente, como muy bien saben. El nombre que le pusieron a María honraba a su tía María Tudor, reina consorte de Francia por su matrimonio con el rey Luis XII, a quien Enrique VIII tenía muchísimo aprecio, por eso le pusieron ese nombre. A medida de que Catalina envejecía, pues aumentó su dedicación religiosa, tanto como su interés en asuntos académicos.
Continuó ampliando sus conocimientos, además de ocuparse de la instrucción de su hija María, a la que dedicó muchísimo tiempo. Fue una mujer muy interesada en la educación de las mujeres, que además la puso de moda en Inglaterra y que ahora ya desde hace unos años, la están reconociendo a Catalina como realmente la persona que impulsó la educación en Inglaterra entre las mujeres. También dotó de considerables sumas de dinero a varias universidades inglesas. Sin embargo, ¿cuál era el problema? Que Enrique anhelaba un hijo varón, como algo imprescindible para que continuara su dinastía, la dinastía Tudor, cuya legitimidad, pues al ser una dinastía nueva, podía verse comprometida. Hasta ese momento lo único que tenía era una hija, y bueno, pues eso planteaba algunas dudas, algunos problemas. Ya la reina, ya no tiene más hijos, y en 1525 Enrique VIII empieza a cortejar a Ana Bolena, una dama de compañía, precisamente de la reina Catalina, 9 años más joven que Enrique VIII. Catalina ya tenía 40 años y ya no podía concebir, como digo, más hijos. Entonces Enrique VIII empieza a considerar que su matrimonio había sido un error, y lo que hace es buscar un texto en la Biblia, un pasaje en la Biblia que pudiera justificar eso, ¿no? Y entonces encuentra un pasaje que interpretó como que si un hombre se casaba con la viuda de su hermano, el matrimonio sería estéril. Esta era la causa, naturalmente, de que se le murieran todos los hijos, varones. Incluso si no se había consumado el matrimonio con Arturo, con su hermano, con el que primero se casó, Enrique interpretó el texto bíblico como que el matrimonio había sido indecente a los ojos de Dios. Es posible que la idea de la declaración de nulidad realmente ya se le hubiera sugerido a Enrique mucho antes, y que fuera motivada precisamente por su deseo, su necesidad de tener un hijo. Aquí tenemos un cuadro, es un cuadro del siglo XIX, pero que nos muestra la corte de Ana Bolena. Como vemos, Enrique VIII está con Ana Bolena, y esta señora que va de luto, en primer plano, pues es Catalina, ¿no? Está mostrando un poco pues, esta circunstancia histórica. Enrique en ese momento lo que hace es organizar una campaña para obtener la declaración de nulidad de matrimonio por el Papa. Ponía en duda que el Papa tuviera derecho a decidir en contra de algo que estaba en la Biblia, que era un impedimento bíblico, según naturalmente su interpretación. Cuando sugirió a Catalina que se retirara discretamente a un convento, ella le desafió y le dijo: Dios nunca me llamó a un convento, soy la verdadera y legítima esposa del rey. Enrique entonces encarga el asunto de la nulidad a Thomas Wolsey, que hizo todo lo posible para asegurar la decisión a favor del rey. Convocó una corte eclesiástica en Inglaterra, en la que asistieron Catalina, Enrique, y que estaba presidida por un representante del Papa, además de varios obispos ingleses. Y aquí, el 21 de junio de 1529, es donde Catalina pronuncia un célebre discurso en el que se enfrenta con su marido, con Enrique. Este es un cuadro que es el juicio de Catalina de Aragón, es un cuadro de Waltz del siglo XIX, que, bueno, pues en el que ella se está enfrentando a Wolsey ante el rey, que está sentado naturalmente pues en el trono. Un año después, Catalina es desterrada de la corte y le conceden sus antiguos apartamentos a Ana Bolena. Pese a que Clemente VII le prohibió expresamente que hasta que no tomara una decisión no se casara, Enrique VIII, el 25 de enero de 1533, decide casarse con Ana Bolena, ya embarazada de la que sería la futura reina de Inglaterra, Isabel I. El 23 de mayo de 1533, el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, declaró nulo el matrimonio del rey con Catalina. Y Enrique VIII, de esa manera, se separa de la obediencia de la Iglesia Católica de Roma en 1534 y se hizo reconocer como jefe supremo de la nueva Iglesia de Inglaterra. Los reyes de Inglaterra siguen siendo los jefes de la Iglesia de Inglaterra en la actualidad. Este es un cuadro que no me resisto, aunque si alguno ha venido a alguna de las conferencias anteriores ya lo habrá visto, pero es que no me resisto a ponerlo porque realmente es bastante curioso, ¿no? Nos está representando a Catalina, como ven, tiene un mono en
su brazo izquierdo, y le está ofreciendo una moneda en la derecha. El mono está como intentando arrancarle una cruz que lleva en el pecho Catalina. Hay varias versiones de este mismo cuadro, es un cuadro bastante curioso. Hay una versión de 1525 y otra de 1531. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene esto? Bueno, pues ha habido varias teorías al respecto con este tema, ¿no? Naturalmente el cuadro se pinta en el momento en el que se está en ese proceso de anulación del matrimonio. Unos interpretan que realmente el mono lo que intenta de alguna forma es tomar la cruz, rechazando el dinero que le ofrece Catalina. Pero bueno, hay otras interpretaciones, porque el mono siempre, desde el románico, hay muchas interpretaciones en capiteles románicos, el mono siempre pues ha sido considerado como un símbolo de la mundanalidad y un imitador del hombre, ¿no? Hay varias interpretaciones al respecto. Bueno, el caso es que llega el destierro. Hasta su muerte, Catalina seguirá refiriéndose a ella misma como esposa legítima de Enrique y como la única y verdadera reina de Inglaterra. Enrique le privó del derecho a cualquier título, salvo el de princesa viuda de Gales. Claro, pues había casado anteriormente con su hermano. Catalina se instala en el castillo de Moor en el invierno de 1531 y en 1535 es trasladada al castillo de Kimbolton. Allí fue confinada en un solo cuarto, del que solo salía para asistir a misa, no llevaba puesto más que el cilicio de la Orden de San Francisco y ayunaba continuamente. No se le permitían, no se le permitían visitas ocasionales, le estaba prohibido naturalmente ver a su hija, mantener comunicación por escrito con su hija o con cualquiera, y a finales de octubre de 1535 Catalina hace su testamento y le escribe a su sobrino, a Carlos V, hijo de su hermana Juana, pidiéndole que protegiera a su hija. Acababa de cumplir 50 años y apenas podía acomodarse en la cama, mucho menos ponerse en pie. Falleció el 7 de enero de 1536 a las 2 de la tarde. Al día siguiente, la noticia de la muerte le llega al rey y Ana Bolena, en señal de luto, se vistió de amarillo. Otros dicen que no fue ella, sino que fue Enrique el que se vistió de amarillo, celebrando la noticia y mostrando a Isabel, que había nacido ya, la hija que había tenido con Ana Bolena, de forma orgullosa ante los cortesanos. El mismo día del funeral que se celebra de Catalina, Ana Bolena sufre el aborto de un hijo varón. Tras su muerte, surgieron rumores de que Catalina había sido envenenada o por Enrique o por Ana Bolena, e incluso por ambos, dado que Ana había amenazado con asesinar a Catalina y a María, su hija, en varias ocasiones. Los rumores, ¿por qué surgen estos rumores? Pues porque le hacen una especie de autopsia, bueno, realmente era un embalsamamiento, y entonces descubren una neoplasia negra en el corazón, que se atribuyó pues, a un posible envenenamiento. El embalsamador encargado de preparar el cadáver de Catalina encontró el corazón muy negro y espantoso a la vista. Catalina fue sepultada en la catedral de Peterborough con la ceremonia debida a una princesa de Gales, no a la de una reina. Enrique no asistió naturalmente al funeral y prohibió que asistiera su hija María. Todos los 29 de enero, aniversario de su entierro, tienen lugar en la actualidad unos actos conmemorativos en la catedral de Peterborough. Esta es la catedral de Peterborough y este es el enterramiento de la reina Catalina. Como ven, en la parte superior está una bandera con las armas de Castilla y de Aragón, y abajo tenemos la lápida en el que dice Catherine, Queen of England. O sea, aquí ya se le está reconociendo como reina. Y arriba un retrato de ella. Voy a leer la última carta que escribió Catalina a Enrique VIII, que me parece que es un testimonio que merece la pena. Dice: mi muy querido señor rey y esposo, aproximándose la hora de mi muerte, el amor que os profeso me obliga a recordaros que la salud de vuestra alma debe ser por vos preferida a todas las otras consideraciones del mundo y de la carne, por las que a mí me habéis hecho sufrir grandes calamidades, padeciendo vos también preocupaciones muy hondas por ellas. Por mi parte os perdono y ruego a Dios que igualmente os perdone. En cuanto a lo demás, os recomiendo a nuestra hija María, suplicándoos seáis un buen padre para ella,
tal y como siempre deseé que lo fuerais. Finalmente quiero jurar que mis ojos os desean, fíjense, por encima de todas las cosas. Adiós, Catalina, reina de Inglaterra. Así firmó. Las otras esposas de Enrique VIII, Ana Bolena, se casa en 1533, 3 años le duró. Fue ejecutada por traición y adulterio. Juana Seymour se casa en 1536, muere al año siguiente, a las pocas semanas de dar a luz al que luego sería el rey, Eduardo VI. Ana de Cleves, esta le duró nada más que 6 meses, del 6 de enero al 9 de julio de 1540. En ese mismo año se casa con Catalina Howard, que fue ejecutada 2 años después por adulterio. ¿Saben? Enrique VIII tenía una gran afición a casarse, a los matrimonios y a ejecutar a sus esposas. Y por último, Catalina Parr, en 1543. Esta es la única que consiguió sobrevivirle. Enrique fallece el 28 de enero de 1547. Después se casó por 4ª vez con su antiguo amante, Thomas Seymour, celebrándose la boda el 7 de abril. Te digo que es la única que logró sobrevivirle a Enrique VIII. Y vamos a hablar ya de la hija María Tudor, de la hija de Catalina. María desde pequeña fue una niña realmente precoz. Dicen que con apenas 4 años y medio entretuvo una delegación francesa invitada con un espectáculo de virginal, un tipo de clavecín, de instrumento musical. Gran parte de la educación inicial provino de su madre, que consultaba al humanista Juan Luis Vives. Estudió francés, español, música, danza y posiblemente griego. Su padre negoció futuros matrimonios para ella. Cuando tenía 2 años de edad fue prometida a Francisco, hijo menor del rey Francisco I de Francia, pero el acuerdo fue repudiado 3 años después. En 1522, el rey Enrique VIII firma el Tratado de Windsor, con el que se acuerda el matrimonio entre su hija, de 6 años, y el emperador Carlos V, primo hermano de María, por lo tanto primo segundo de ella, ¿no? Catalina apoyó este compromiso. En las cartas a su sobrino mencionaba que María poseía la elegancia, la capacidad y el autocontrol de una joven de 20 años. Sin embargo, Carlos V, como quieran, rompió el compromiso unos años después con el consentimiento de Enrique VIII. Posteriormente se firma un tratado de matrimonio que establecía que ella se casaría con Francisco I de Francia o con su segundo hijo, con Enrique. Desde 1531, María realmente enfermaba de forma muy frecuente. Tenía menstruación irregular y sufría de depresión. No se sabe si por el estrés, hay que tener en cuenta que lo pasó horrible, o sea, lo que le hicieron a su madre, espantoso. No la permitían ver a su madre. Esta mujer, esta chica lo debió pasar horrible en su juventud. No se sabe si, ya digo, por estrés, por la pubertad o porque tenía una patología. Tras la anulación del matrimonio de Enrique VIII con Catalina, María fue considerada hija ilegítima. Sería llamada The Lady Mary, en lugar de su título de princesa. Sus derechos en la línea de sucesión fueron transferidas a su media hermana recién nacida, Isabel, hija de Ana Bolena. Su casa fue disuelta y sus sirvientes despedidos. María rehusó firmemente a reconocer a su madrastra como reina y a Isabel como princesa, lo que enfureció aún más a su padre. Enfermaba, como digo, con frecuencia, algo que el médico real William Booth atribuyó a los malos tratos recibidos. María intentó en varias ocasiones reconciliarse con su padre, cedió en algunas posturas y juró lealtad al rey después de Dios, pero rehusó reconocerlo como jefe de la Iglesia. María consideraba la fe protestante como una expropiación iconoclasta de la Iglesia católica, que favorecía los bolsillos de la nobleza oportunista. Es cierto que después de que abandonara la Iglesia católica y creara la Iglesia anglicana, todas las propiedades de la Iglesia pasaron a manos de los nobles, que realmente se enriquecieron muchísimo con ello. Los rebeldes en el norte de Inglaterra, como Lord Hussey, el chambelán de María, hicieron campaña contra las reformas religiosas de Enrique VIII. Una de sus demandas es que se declarara legítima a María. La rebelión, conocida como la Peregrinación de Gracia, fue reprimida despiadadamente y Hussey ejecutado. En 1541, Enrique VIII ordena ejecutar a la condesa de Salisbury.
antigua institutriz y madrina de María, acusada de haber participado en el complot. Su verdugo era un joven miserable y desatinado, que literalmente cortó la cabeza y los hombros en trozos. Enrique VIII murió en 1547 y con 9 años su hijo Eduardo VI le sucedió en el trono. Los países de mayoría católica lo consideraron hijo ilegítimo. En cambio, María era tratada como la legítima heredera del trono. Su primo Carlos I le alentó a reivindicar, pero ella decidió aceptar a su medio hermano como rey de Inglaterra. María rechazó repetidamente las demandas de su medio hermano de que abandonara el catolicismo. ¿Cómo llega a ser reina de Inglaterra? Contradiciendo la ley de sucesión que restauró a María e Isabel en la línea de sucesión, Eduardo VI, enfermo de muerte en 1533, intentó sacar a María Tudor de la línea de sucesión y nombró como sucesora a Juana Grey, que era nuera de Dudley. Luego veremos qué pasó con estos. Supuso que daría una marcha atrás a las reformas protestantes que había comenzado durante su reinado y las de su padre. Con lo cual que acertó naturalmente, esa suposición era cierta. Luego dio marcha atrás a muchas de estas reformas. Tras la muerte de Enrique VI, el 10 de julio de 1553, Dudley y sus partidarios proclamaron a la reina, a Juana, reina de Inglaterra. Fue la reina de los 9 días, no duró nada más que 9 días. El 12 de julio, María y sus seguidores reunieron una fuerza militar en el castillo de Flammingham. El 15 de julio, el ejército de Dudley se acerca a Flammingham y María se dirige a sus partidarios con un discurso incendiario. El apoyo de Dudley colapsó y Juana I fue derrocada el 19 de julio. Ya digo que nada más que fue reina 9 días, la conocen como eso, como la reina de los 9 días. María fue recibida con júbilo por las ciudades a su paso hacia Londres, donde fue recibida triunfalmente el 3 de agosto. Juana, encerrada en la Torre de Londres, fue acusada en noviembre de alta traición, pero simplemente permanecía presa. Pero su padre, Henry Grey, duque de Suffolk, se involucró en una rebelión de Wyatt en contra de Catalina. Y entonces ella y su marido, Juana y su marido, fueron ejecutados finalmente el 12 de febrero de 1554. El 1 de octubre fue coronada reina en la abadía de Westminster. Dado que era la primera vez que en Inglaterra se coronaba a una reina titular, no consorte titular, la ceremonia fue distinta. Por eso, porque era reina, no era reina consorte. Recibió ceremonialmente las espuelas y la espada, pero también los cetros que correspondían al rey titular y a la reina consorte. Aquí tenemos una miniatura de un manuscrito de 1553 en el que nos está mostrando la coronación de la reina. Y aquí llegamos a un hecho que no es, que pese a todo, pues no es excesivamente conocido, y es que Felipe II, antes de ser rey de España, fue rey consorte de Inglaterra. A los 37 años, su consejo privado, me refiero al consejo privado de María, la instó a casarse, no solo para asegurar la sucesión, sino también porque se consideraba que una mujer no podía gobernar sola. Esto de que no gobernara con un hombre, pues esto no era muy aceptable. Su tío Carlos I sugirió que se casara con su único hijo, el príncipe Felipe de España, que tenía 11 años menos que María. Tras aceptar formalmente la propuesta de casarse con Felipe, estallaron insurrecciones en Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque consideraban que esto iba a ser una intromisión, los castellanos, los españoles se iban a introducir en Inglaterra, naturalmente pues iban a acabar con la iglesia anglicana, y bueno, pues todo esto, pues naturalmente hubo, como digo, pues hubo insurrecciones. Pero el Parlamento finalmente aprobó la llamada Ley de Patrimonio de la Reina María, una ley que le puso unas condiciones muy estrictas a Felipe, a Felipe. La boda tuvo lugar en la Catedral de Winchester, el 25 de julio de 1564, tan solo 2 días después del primer encuentro que tuvieron María y Felipe. Según el acuerdo de matrimonio, Felipe recibió el título de rey de Inglaterra, pero sus funciones eran únicas y exclusivamente las de un príncipe consorte. No reinaba en absoluto. Como no sabía inglés, pues ambos se comunicaron con una mezcla de español, francés y latín. Era la manera. Felipe se presentó como un marido respetuoso y amable, tanto que la reina acabó enamorándose profundamente de él. Aquí tenemos una moneda, se hicieron varias, se acuñaron varias monedas, en las que vemos a Felipe,
a la izquierda y a María a la derecha, con la fecha 1554. Y en el reverso vemos el escudo partido, a la izquierda el escudo de los reinos de Castilla y de Aragón, y a la derecha el escudo de Inglaterra. En septiembre de 1554, María dejó de menstruar, aumentó de peso y sentía náuseas por las mañanas. La reina inglesa continuó mostrando signos de embarazo hasta julio de 1555, cuando su abdomen se deshinchó y entonces, bueno, pues se trataba evidentemente de un embarazo psicológico provocado pues por la necesidad de tener un hijo. Eso era, ya digo que era fundamental. Las reinas estaban para eso, para tener hijos, ¿no? Y la sucesión de la corona era fundamental. Este hecho, esta circunstancia, la reina lo entendió como un castigo de Dios por haber tolerado a herejes en su reino. Poco después, Felipe partió de Inglaterra a comandar sus ejércitos contra los franceses en Flandes. María entonces cayó en una profunda depresión. Y aquí llega pues el famoso nombre que le dieron a María, ¿no? Bloody Mary, que incluso pues hay un cóctel que lleva su nombre, ¿no? Bloody Mary es María la Sangrienta, esa es la traducción. Al mes siguiente de su ascenso al trono, María emite un edicto en el que no obligaba a ninguno de sus súbditos a seguir su religión, con un llamado a la comprensión y la tolerancia. O sea, en primer momento pues, se mostró tolerante, pero no tardó mucho en dar los primeros pasos para reconciliarse con la Iglesia Católica. El primer parlamento de su reinado, reunido en octubre de 1553, declaró válido el matrimonio de sus padres y abolió las leyes religiosas de Eduardo VI. Aplicando unas leyes de herejía de la Edad Media de 1382-1414, a principios de febrero de 1555, las autoridades ejecutaron a 283 protestantes en las llamadas persecuciones marianas, entre ellos a Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury. Thomas Cranmer es el que logró el que proclamó la nulidad del matrimonio de su madre con Enrique VIII, ¿no? Ahí hubo un poco de venganza, ¿no? Las víctimas de las persecuciones en Inglaterra fueron consideradas mártires. María I persistió en esta política de persecución hasta su muerte, exacerbando un sentimiento anticatólico y antiespañol entre los ingleses. En sus últimos años, la reina estaba física y mentalmente enferma. Después de la última visita de su marido, entre el 17 de marzo y el 5 de julio de 1557, María pensó que estaba embarazada de nuevo. No lo estaba, evidentemente. Desde mayo de 1558 ya padecía ataques de fiebre, insomnio, dolores de cabeza, problemas de visión, y el 6 de noviembre decide hacer testamento y nombra oficialmente a su media hermana, a Isabel, a la hija de Ana Bolena, como su sucesora y heredera en el trono. Pese a todo, siempre se llevó muy bien con su hermanastra, con Isabel. Murió el 17 de noviembre de 1558. Aunque en el testamento declaró su deseo de ser enterrada junto con su madre, el 14 de diciembre fueron inhumados sus restos en la capilla mariana de Enrique VII en la abadía de Westminster, en una tumba que finalmente compartiría con su media hermana, con Isabel I de Inglaterra. Allí están las dos enterradas juntas en la abadía de Westminster. Este es un cuadro de María, ya en 1554, 4 años antes de su muerte, la que ya la vemos realmente pues bastante envejecida. Y bueno, pues simplemente pues terminar con los recuerdos de Catalina que quedan aquí en Alcalá. Una placa que con motivo del 5º centenario de su nacimiento, que se puso en el torreón de Tenorio del Palacio Arzobispal, y posteriormente pues con el monumento de Manuel González Muñoz, que se levantó en el año 2007 en la Plaza de las Bernardas. También en Alcalá pues hay una calle que en el siglo XIX se dedicó a la infanta Catalina, una calle pequeñita, pero bueno, una calle en el casco histórico. Y bueno, pues también un colegio, el Colegio Infanta Catalina. Son los recuerdos que nos quedan de reconocimiento de
de esta reina. Y bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia, por su atención, y bueno, pues si hay alguna duda, estaré encantado de intentar resolverse. Muchas gracias. A continuación, Javi Java os comenta cómo contactar con nosotros. Por correo electrónico futuroimperfectoadh@gmail.com, por la red social X @f_imperfecto, y por las siguientes plataformas: iVoox, Amazon Music, Podimo, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube Podcast, YouTube Music, y no dejéis de suscribiros por cualquiera de los canales ya mencionados. Ahora escucharemos a Jordi Sabal en El canto de los pájaros.
hija, hermana, madre de reina. 3 palabras que resumen una vida, pero que también nos obligan a repensar cómo contamos la historia y a quienes decidimos escuchar. Gracias por detenerse a escuchar esta conferencia, porque la historia, cuando se escucha con atención, sigue hablándonos en presente. Como decía McFly, si te propones algo, no hay nada que no puedas lograr. Así que súbete a Futuro Imperfecto Radio y celebra un viaje en el tiempo, una experiencia única. Nos despedimos hasta el próximo programa, que espero sea muy pronto.